Hola con todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julián Tanguila, soy estudiante de la carrera de Gastronomía de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mi grupo está conformado por Carrasco Wendy, Rivera Jonathan y Ullabori Juan Diego. Muy bien, en este video les vamos a explicar sobre las normas, los tipos de emplatado y sobre los diferentes utensilios que usamos para conseguir un buen montaje de plato. Asimismo, nuestro compañero Juan Diego les estará mostrando con ejemplos prácticos después de la explicación de la composición de platos. Todos deberíamos saber que al momento de montar un plato tenemos que incluir dentro de él de manera atractiva y realzar los ingredientes o las preparaciones que se encuentran dentro de su composición. El objetivo del emplatado se trata de simular los sentidos del comensal para que éste, por curiosidad o por sentido común, desee probar el plato. Las normas para la presentación de alimentos no se limita a si es comida fría o si es comida caliente, sino a la buena comida. Debemos combinar colores, buscar altura, combinar de manera natural y simétrica los ingredientes. Adoptaremos nuevas formas y estilos, en la cual nos será de mucha ayuda el uso de los utensilios para montar un plato. Todo lo anterior mencionado lo explicaremos detalladamente a continuación. Muy bien, empezamos con dos conceptos clave para el montaje de platos. Estos dos aspectos son el emplatado tradicional y el emplatado no tradicional. Dentro del emplatado tradicional encontramos este estilo que se asocia con la esfera de un reloj, en donde el ítem principal o lo que debe sobresalir en el plato y la salsa se coloca a las 6, la fécula a las 2 y los vegetales a las 10. Este tipo de presentación resulta fácil de hacer, no hay necesidad de saber mucho, lo afirma Melano. Este tipo de presentación de platos, la que se asocia a la esfera de un reloj, se los puede ver diariamente en banquetes y en los restaurantes económicos. Luego encontramos el emplatado no tradicional. Dentro de este encontraremos los montajes estructurados y los dispersos. Según afirma Mu, este estilo permite una mayor creatividad en la presentación, requiere una cabal combinación de sabores. Este sí requiere de un nivel más alto de conocimiento y el precio aumenta aún más. Estructurado. Este requiere de una base de verduras. La salsa o las féculas deben estar centrados en el plato y el ítem principal se lo coloca sobre o alrededor del centro. Disperso. El ítem principal se encuentra en el centro del plato y las guarniciones o los acompañamientos se encuentran alrededor dispersos. Estos dos métodos acentúan la compatibilidad y la combinación de los alimentos. Por el método no tradicional, el chef podrá ofrecer más que sabores. Para lograr los diferentes tipos de emplatados que veremos más adelante, necesitaremos saber sobre los utensilios y vajillas para emplatar. Los utensilios son un medio importante que nos permite plasmar nuestra imaginación en el plato. En cuanto a la materialidad de los utensilios, tanto para la preparación como para el emplatado, se utiliza demasiado el acero inoxidable, por su resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, buena ductilidad, elasticidad y dureza. Con respecto a los platos, los principales materiales que son usados para estos son los de material de cerámica, los que son de material de porcelana y los de material de vidrio. Y algo muy importante que necesitas saber es sobre el tamaño de los platos. Los platos circulares rondan su diámetro entre los 23 a 32 centímetros, mientras que los platos cuadrados, las medidas rondan entre los 29 centímetros por lado. Muy bien, por fin entramos al tema de los utensilios principales y les estaré hablando sobre los que son más usados en la cocina. Entre una de ellas encontramos a la esponja, que básicamente su uso no va más allá de sumergir y empapar la esponja en salsa, y así decoramos el plato. Es un elemento muy versátil ya que se le puede dar la forma que deseemos o que necesitemos con una tijera. También tenemos los moldes y los aros para emplatar. Su uso es simple. Nada más escogemos la forma que deseemos para el plato, la sumergimos dentro de una salsa y plasmamos su silueta sobre el plato. Son muy útiles para realizar timbales cuando tenemos que emplatar arroces, pistos, etc. Aquí tenemos las plantillas, que nos puede ser útil diseñar una plantilla en papel o acetato para espolvorear algún ingrediente o emplatar alguna salsa consiguiendo una forma concreta. Aquí tenemos las brochas, los pinceles y los rodillos, que son muy útiles para realizar líneas y franjas. Las brochas de silicona son la mejor opción y las más higiénicas, pues nos evitamos que queden pegadas alguna cerda suelta en las salsas.
Los mini rodillos de pintor también pueden ser de utilidad, sobre todo si decidimos usar como vajilla un lienzo. Emplatar un lienzo es una práctica muy generalizada en los últimos meses, sobre todo si son emplatados de postres. Aquí tenemos las mangas y los biberones. Son utensilios perfectos para decorar con puntos y formas circulares. Un consejo importante: antes de emplatar en el plato final debemos hacer una prueba en un plato de marca, pues a veces queda aire atrapado en las boquillas y esto puede obstruir la salida de la salsa. Aquí vemos esferos estilográficas para emplatar. ¿Qué son? Son cucharas comunes para hacer lágrimas. Es una opción muy extendida y que queda genial siempre, y cuando se ejecute bien. Existen en el mercado juegos de cucharas estilográficos útiles para emplatar. Aquí tenemos el cepillo. Sí, como escucharon, el cepillo. Se utiliza salpicando el plato. ¿Y esto cómo se hace? Aquí tenemos un cepillo. Solo deslizamos con el pulgar, sobre todas las cerdas del cepillo hasta lograr ese efecto moderno como gotas de tinta dentro del plato. Para conseguir emplatar con cepillo de dientes en una zona concreta del plato y que se note una división realizada a conciencia, es recomendable utilizar una plantilla, papel o tabla que tape por completo el resto del plato. Y por último tenemos la bailarina. ¿De qué se trata esto? Es una base que se coloca sobre una mesa o encimera para ayudar en el movimiento de los alimentos. Las tablas giratorias pueden estar hechas de variedades de materiales, pero son generalmente de vidrio, madera o plástico. Y con respecto a la elección de vajillas para la presentación de platos gourmet, debemos tomar que este aspecto es muy importante, porque puede ser determinante para demostrar algo, contar una historia. Es útil, atractivo o también puede llegar a ser extravagante. Lo recomendable es usar una vajilla neutra de color blanco, neutro o negro, sin estampados. La tendencia actual ha vuelto a llenar las mesas de platos Duralex y vajillas de peltre, por ejemplo. Sin embargo, los platos de grandes dimensiones siguen llegando a las mesas de los mejores restaurantes. Según Joe Sanmar, cada vez más los restaurantes de alta cocina se arriesgan e innovan con soportes más allá del clásico plato: papeles de estraza, latas de conserva, frascos, probetas de laboratorio, cucharones. Cualquiera de estos recipientes es susceptible a pasar a ser una vajilla. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Ullaguari Quito. El día de hoy yo les voy a presentar de manera práctica algunas de las técnicas más utilizadas a la hora de emplatar. También les voy a ayudar a reconocer algunos de los utensilios más usados para esta actividad. Acompáñenme. Vamos a empezar por conocer los utensilios básicos para el emplatado. Tenemos una esponja, un cepillo normal que se encuentra en cualquier tienda. Las formas estas son formas para galletas, pero existen unas formas un poco más grandes para darle forma al arroz y cortar pastel de papa, pastel de yuca. Tenemos una forma plástica. Lo recomendable es tener todos los utensilios de acero inoxidable por su larga duración y por su resistencia a la corrosión. Tenemos una brocha de silicona que es muy recomendable antes que las brochas de madera. La cuchara. En cuanto a las cucharas estilográficas, son unas cucharas que están aquí un poco dobladas y terminan en punta. En este caso vamos a utilizar esta cuchara para más o menos enseñarles la técnica. Tenemos el biberón que nos sirve mucho a la hora de salsear. Esta es una pinza que nos ayuda a la hora de sostener y traer al plato los diferentes componentes que vamos a utilizar. Tenemos aquí una bailarina, pero primero vamos a ver la manga pastelera. Podemos utilizarle ya sea cortándole aquí o con las duyas o boquillas pasteleras. Estas son desechables, por lo que generalmente se les utiliza una vez y tenemos que botarlas. Y por último, la bailarina. Esto es muy común en pastelería, pero en cocina también se le puede utilizar para dar formas circulares con la salsa. Para esta primera ejemplificación vamos a utilizar la bailarina y nuestra esponja. Vamos a colocar un poco de salsa bol en el centro de nuestro plato y con el filo de nuestra esponja vamos a esparcir nuestra salsa. Giramos la bailarina sin mover nuestra mano que sostiene la esponja y esparcimos nuestra salsa. Nos debe quedar algo así. Para este emplatado vamos a utilizar una salsa de páprica y albahaca deshidratada.
Vamos a colocar con ayuda de nuestra cuchara un poco de salsa a un costado de nuestro plato y con ayuda de nuestra misma cuchara vamos a extenderla con la intención de que al final de nuestro salseado nos quede unas gotitas tipo lágrimas. Cogemos con seguridad y velocidad y esparcimos a lo lejos. Como podemos observar, al final se corta un poco la continuidad del salseado y le da ese estilo de lágrimas que queremos. En este tipo de emplatado técnica vamos a utilizar una salsa que es reducción de vino tinto. Es una salsa caramelizada. Vamos a colocar una buena cantidad a un costado de nuestro plato. Y para esto vamos a utilizar la brocha. ¿En qué consiste la brocha? En coger y hacer un barrido. En este caso lo vamos a hacer un poco diagonal para que llame un poco la atención. Cogemos y repasamos en el caso de que queramos extender un poco más. Y listo nuestro barrido de reducción de vino tinto. Para este emplatado vamos a dar forma a nuestro arroz con una copa de postre. Vamos a dejar de lado nuestros moldes de acá y vamos a utilizar este recipiente como molde. En la cocina influye mucho lo que es la creatividad, así que de eso va a depender también nuestro resultado final. Debemos ser bastante creativos a la hora de utilizar todo lo que tenemos en nuestra cocina. Vamos a rellenar nuestro molde. Presionamos un poco. Para este tipo de emplatado es recomendable primero colocar el arroz, ya que si hubiésemos colocado primero nuestra salsa, a la hora de poner el arroz, esta se nos va a regar. ¿Por qué? Porque para colocar este arroz, nosotros levantamos el plato, inclinamos un poco a unos 45 grados y asentamos nuestro molde. Levantamos un poco, giramos, presionamos y listo. Para nuestro siguiente emplatado vamos a coger la salsa bol que habíamos utilizado hace rato. Ponemos nuestro dedo y hacemos caer la salsa y realizamos una línea a lo largo de nuestro plato. Ahora vamos a utilizar el cepillo, una técnica bastante común en este emplatado es coger y esparcir hacia los lados, desde el centro de nuestra línea de salsa hacia los costados. Podemos dejarlo así o hacerlo hacia el otro lado también. En este tipo de emplatado o de técnica vamos a reforzar un poco el uso de nuestro salsero. En este caso quiero resaltar la anchura de nuestro pico. Si podemos observar es bastante delgadita, de aproximadamente unos 2 milímetros de diámetro. Ya, vamos a regar un poco de ganache, nos aseguramos, ponemos el dedo, que caiga el ganache y nos alistamos. ¿Cómo se utiliza esto? Siempre con un dedo que nos sirve para tapar, el salsero hacia abajo y listos para presionar. Debemos coger a esta altura. Si cogemos aquí no vamos a presionar con suficiente fuerza, debemos coger a esta altura y entonces podemos dejar volar nuestra imaginación y hacer lo que se nos ocurre hace rato. En este caso voy a hacer unas líneas curvas que nacen desde acá. Y para decorar un poco vamos a colocar una gelatina de frutos rojos. Vamos a colocar unos puntitos por aquí. Hola, un gusto, mi nombre es Jonathan, yo voy a hablar acerca de las normas de presentación. Iniciamos con la unidad. La unidad se consigue logrando que un conjunto de preparaciones que componen un plato se cohesionen, hasta conseguir una estructura única,
es decir, que las distintas elaboraciones que se presentan en el plato no se estorben ni se resten. La suma de lo dispuesto en el plato tiene que tener coherencia para lograr la unidad. Para ello, el área de atención tiene que ser identificable para evitar espacios en blanco o que los comensales se distraigan. Punto focal. Se trata de disponer las preparaciones, creando la llamada acción de dirigir la mirada a donde nosotros nos interesa. El plato o la bandeja tiene que contener un punto focal hacia el cual se dirige automáticamente la vista. Y la existencia de disposición de este punto focal depende de la ubicación y la relación de los diferentes componentes. Seguimos con el flujo. El flujo viene a ser el movimiento del plato, la dirección que sigue el ojo cuando se enfoca el mismo. Es bastante relacionado con el punto focal. Para ello se puede recurrir a decoraciones de zigzag, diagonales, curvas o triangulares. Si la disposición es simétrica, el flujo puede suprimirse, atrayendo la mirada hacia el medio del plato o de la bandeja. Las guarniciones no funcionales. Una guarnición no funcional es cualquier ítem, comestible o no comestible, que no atribuya ni sabor ni textura a los platos. Un chef siempre tiene que tener en cuenta el uso de las guarniciones no funcionales en el plato o las bandejas. Una buena manera de evitar la utilización de aderezos no funcionales es preguntarse: ¿cuál es el propósito del alimento que voy a implementar al plato? Si la única respuesta es porque aporta color, es muy probable que se trate de una guarnición no funcional. Equilibrio. El plato tiene que resultar armónico. Todos los elementos tienen que estar dispuestos en el plato de forma que nada sobre ni nada falte. Para lograr un plato armonioso hay que trabajar desde la combinación de los ingredientes, con la textura y el color. Seguimos con la lista de verificación. Color. Utilizar una combinación de colores tierra y colores brillantes naturales. Por lo general, sus sabores son compatibles y proporcionan una combinación atractiva de colores. Es importante pensar siempre en el color que deseamos darle a nuestro plato. Textura. Dar a cada ingrediente una textura natural perfecta o jugar y otorgar a los alimentos texturas diferentes de sus originales. Son recursos que se utilizan para divertir a los paladares de los comensales. Al variar los métodos de cocción y la forma de cortar la verdura, se forma una variedad de texturas. Seguimos con la altura. Se consigue colocando los elementos en el plato a diferentes alturas, otorgando volumen a las preparaciones. Se utiliza de forma natural los alimentos para lograr alturas variadas, aunque no extremadamente. Forma. Hay que evitar las formas artificiales. Se puede lograr utilizando una combinación de ítems troceados, moldeados, sueltos y enteros. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Wendy Carrasco y yo les voy a dar a conocer los tipos de composición. La composición se refiere a la forma que está distribuida los alimentos en el plato. La composición asimétrica. Esta consiste en dividir las proporciones de los alimentos en dos partes asimétricas, una con mayor peso que la otra. En este tipo de emplatado que es de composición asimétrica, resulta que tenemos que utilizar o poner el mismo elemento pero en diferentes proporciones para que el plato quede desequilibrado, a diferencia que el simétrico, que era equilibrado, las mismas cantidades en ambos lados. En este lado vamos a variar los porcentajes. Vamos a colocar el arroz. No importa si se nos caen unos granos a los lados, recuerden que siempre podemos corregirlo. Presionamos nuestro arroz para que se compacten, se adhieran entre ellos, y levantamos nuestro molde o forma con mucho cuidado y tenemos el arroz con la forma deseada. Algo que no les había dicho en el emplatado de platos fuertes es que debemos de tener mucho cuidado a la hora de servir nuestros alimentos por la temperatura, ya que si estamos en un ambiente demasiado frío, sometemos nuestros alimentos al plato frío
Esto produciría que se nos enfríe demasiado rápido, para lo cual se recomienda calentar los platos ya sea en un horno pequeño o industrial grande hasta que los platos lleguen a una temperatura de 35 grados centígrados. ¿Por qué no más de eso? Porque se vuelve peligroso para el comensal, tanto como para nuestros meseros. Para culminar con nuestro emplatado asimétrico, vamos a colocar unos aros de cebollas. Y vamos a colocar unos camarones en tempura. Para culminar vamos a colocar unas ramitas de culantro o cilantro, como lo conozca. Y tenemos un emplatado de composición asimétrica. La composición simétrica se refiere a un equilibrio bilateral y proporción entre las dos partes del plato. Existe una igualdad de peso, transmitiendo así orden y armonía. Para este emplatado, que va a ser tipo simétrico o de composición simétrica, vamos a utilizar 2 bizcochos rellenos. Y la intención de este tipo de composición es que exista la misma cantidad, en este caso de bizcocho, a un lado del plato tanto como en el otro, para que sea considerado de composición simétrica. Vamos a decorar con un poco de crema batida. Aquí, si nos fijamos, estamos dando ya uso a nuestra manga pastelera y a las boquillas o duyas. Vamos a colocar unas fresas por aquí. Y listo. Tenemos un emplatado de composición simétrica. La composición rítmica. Los principales elementos tienden a repetirse, e incluso los menos importantes. Esto da un efecto dinámico donde captan la atención del comensal. Para realizar el emplatado de composición rítmica, y vamos a colocar un poco de salsa guacamole. ¿Por qué puse nuestro guacamole en esa dirección? Porque va a ser ahí donde vamos a sostener nuestros camarones en tempura. Para culminar con este emplatado de composición rítmica, vamos a colocar unas cebollas, se llaman cebollines, que son muy comunes de encontrar aquí en nuestra región, en nuestra zona. Y la intención es moverlo de manera rápida para que la salsa caiga por todas partes. Si nos fijamos, tenemos un emplatado de composición rítmica. La composición oblicua. Este tipo de composición se aplica varias líneas transversales giradas directo hacia el comensal. La visualidad crea un efecto tridimensional de profundidad y dinamismo. Nuestro siguiente emplatado va a ser un postre. Lo vamos a realizar de composición oblicua. ¿Qué significa esto? Que nuestro postre debe tener un punto eje en el cual giran otros componentes. Nuestro punto eje va a ser nuestro durazno. Para este salseado debemos ser muy cuidadosos a la hora de presionar, ya que si presionamos mucho caería una cantidad que no nos convendría, ya que se nos esparciría demasiado. Debe ser la menor cantidad de fuerza posible. Continuando con nuestro emplatado de composición oblicua,
Tenemos nuestro durazno, como ya dije, como punto eje. Y colocamos nuestras fresas, que van a ser las que rodean. Un poco de crema batida. Y para contrastar colores vamos a colocar unas hojas de cedrón. Si observamos desde arriba, tenemos un emplatado de composición oblicua. Composición a escala. Los elementos se repiten con diferentes tamaños y de manera proporcional, logrando así un aspecto visual llamativo y agradable. Para nuestro emplatado de composición a escala, ¿en qué consiste esto? En que los cortes, en este caso de nuestra proteína, van a ser a diferente escala, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces vamos a colocarlo. Con cuidado tomamos una parte de nuestra proteína y la siguiente parte la vamos poniendo tipo escalera, que se note la diferencia de tamaños. Para culminar este emplatado vamos a bañar nuestra proteína con un chimichurri de cilantro y albahaca. Vamos a colocar unos puntitos de nuestra salsa bol. ¿Para qué? Con la intención de colocar unas hojitas de repollo y que se adhieran firmemente y no se nos caiga. Ya, colocamos otra vez salsa bol en el interior de nuestras hojitas. Y para resaltar un poco los colores, vamos a colocar unas alverjitas cocidas. Por último, colocamos un poco de guacamole en la punta de nuestro arroz. Y vamos a colocar un chifle de plátano maduro. Tenemos un emplatado con altura y de composición a escala. Composición triangular o piramidal. Para aplicar esta composición depende mucho de los elementos que se proponen, porque se puede jugar con la altura, formando así pirámides, o simplemente plasmar un triángulo en el plato. A más de la forma triangular, debemos de tener en cuenta de que la altura no debe sobrepasar el radio de nuestro plato. ¿A qué me refiero con eso? Si nuestro plato tiene de diámetro 20 centímetros, nuestro radio sería de 10 centímetros. Entonces la altura de nuestro plato no debe sobrepasar los 10 centímetros. Si lo vemos desde acá, tenemos una composición triangular. Vamos a rellenar nuestras papas de verde con salsa guacamole. Listo, tenemos un emplatado típico o clásico de las picaditas. La composición de cuadrado. Se da de preferencia en estilo horizontal como vertical. La forma de los cuadrados o rectángulos son simétricos, dando así armonía y orden en el emplatado. Nuestro siguiente emplatado va a ser de composición cuadrada. Para eso vamos a utilizar unas rodajas de choclo. ¿En qué consiste este emplatado? Pues que debemos formar un cuadrado ya sea hacia arriba o plano. En este caso lo vamos a hacer tipo plano. Vamos a utilizar un poco de guacamole, salsa guacamole. Vamos a colocar en el centro de cada choclito.
y vamos a colocar unos quesos para variar texturas y sabores. Para culminar con este emplatado vamos a hacer uso de nuestra pinza y vamos a colocar unas rodajas de rábanos que teníamos puesto en un medio ácido para variar también el color. Y como resultado final tenemos un emplatado de composición cuadrada. Composición circular. Se parte desde un punto central y se dispone de forma circular u ovalada. Transmite orden y dinamismo hacia el comensal. Nuestro siguiente emplatado es de composición circular, para lo cual vamos a utilizar unas manzanas en almíbar. Con mucho cuidado vamos a sostenerlas. Recordemos que las manzanas son muy frágiles y más cuando ya están cocidas. Vamos a girar nuestro plato. Vamos a colocar un poco de helado. Lo sentamos con mucho cuidado. Este movimiento, si se fijaron, es para darle esta forma final a nuestro helado. Vamos a hacer una decoración bastante sencilla con nuestra manga. Para finalizar vamos a dar un estilo de gotas por todo lado. Para culminar nuestro emplatado de composición circular, colocamos una fresa y una hojita de cedrón. La composición lineal tiene un equilibrio total de sus elementos. Se puede aplicar en modo espejo, donde que ambas partes del plato son exactamente iguales. Transmite orden y armonía. En este tipo de emplatado, que es de composición lineal, vamos a montar una ensalada. Vamos a tomar con nuestras manos las hojas de las lechugas, vamos a trocearlas y vamos a ir acomodando de manera que queden levantadas. Recuerden siempre tener limpias nuestras manos. Vamos a colocar también unas zanahorias. Unos pepinillos en medias lunas. Debemos ser muy ocurrentes para que exista una variedad en cuanto a texturas, colores, posición de los elementos. Vamos a poner también unos rábanos en las esquinas. En este caso, cuando trabajamos con ensaladas que utilizamos la lechuga, debemos ser cuidadosos y no montar nuestros componentes sobre las lechugas para que no les aplasten y no se nos aplane nuestra lechuga. Vamos a colocar también unos tomatitos, buscando siempre un equilibrio de color, contrastes. Unas cebollitas cortadas en rodajas, son las hojas de las cebollas verdes.
Aquí tengo unas guías de un frijol que se da aquí. Vamos a colocarlo a un lado. Y unas flores de albahaca. Para dar más color y resaltar más, vamos a utilizar nuestra salsa bol. Vamos a poner unos puntos por aquí, por acá. También vamos a utilizar nuestra salsa guacamole. En el caso de que estemos aprendiendo y tenemos aún problemas con el pulso, podemos ayudarnos con el índice. Con la una mano presionamos y con la otra dirigimos hacia donde queremos salsear o poner nuestro punto. Como resultado final tenemos un emplatado lineal. La decoración. Es muy importante cada uno de los elementos que se utilice al momento de emplatar, ya que el objetivo es hacerlo llamativo para el comensal. Las claves para un buen emplatado es saber que el elemento principal sea el más grande y que las otras guarniciones ayuden a resaltar. Mis compañeros y yo esperamos haberles ayudado a comprender de mejor manera algunas de las técnicas básicas para emplatar, ya que existen muchísimas, ya sea tradicional, no tradicional, vanguardistas, modernistas, existen una infinidad. Lo importante y en lo que quisiera hacer hincapié es en la creatividad. Debemos ser muy creativos a la hora de combinar colores, combinar texturas, combinar sabores. Y simplemente quisiera agradecerles a todos por haber tomado parte de su tiempo y haber visto esta presentación.